Vamos, aparte de vamos a entonar el último himno. Hay un mundo feliz más allá, hermano. Hay un mundo feliz más allá. Listos, hermanos. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató. Con su sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Van a tomar asiento, hermanos, y pasen los hermanos para levantar las ofrendas y los diezmos. Si alguien ahí necesita un sobre, los hermanos traen con ellos. Vamos a orar, hermano Ángelo, ore, por favor. Señor, gracias damos, Señor, por el Señor, Señor, oración le pedimos por las ofrendas, Señor, también le pido que bendiga a toda la alegre, Señor. También le pido que use al pastor Andy, que nos predique y que nos ayude a aprender algo de las finanzas, Señor. Le pido todo en su nombre, de Jesús. Amén. Bueno, tenemos a un especial. Después del especial presentaremos al pastor Andy Gómez. Así, los hermanos del especial, pasen, por favor, vayan.
avisar que ya está amaneciendo. Cuando escucho los pájaros cantando, en el cielo volando, sé que me estás llamando a que me arrepienta, pues sé que me he olvidado de cuánto me has amado, de lo que tú me has dado. Qué mal yo te he pagado, que al ver que tengo vida en este nuevo día, Señor, sé que me has dado otra oportunidad. Enséñanos, Señor, a contar los días que quedan de nuestra vanidad. Enséñanos, Señor, a vivir como que si fuera el día de tu venida. Enséñanos, Señor, cada día tu rostro buscar. ¿Hasta cuándo vas a dejar guiarte por tu corazón duro, que no quiere humillarse a los pies de mi Cristo? Ya no tardes en buscar a Dios vivo, pues Él te está esperando para que tú le sirvas, para que te arrepientas, pues tú te has olvidado de cuánto te ha amado, de lo que te ha dado. Qué mal tú le has pagado, si ves que tienes vida, no esperes que un día la luz del nuevo día ya no puedas mirar. Enséñanos, Señor, a contar los días que quedan de nuestra vanidad. Enséñanos, Señor, a vivir como que si fuera el día de tu venida. Enséñanos, Señor, cada día tu rostro buscar. Enséñanos, Señor, a contar los días que quedan de nuestra vanidad. Enséñanos, Señor, a vivir como que si fuera el día de tu venida. Enséñanos, Señor, cada día tu rostro buscar. Enséñanos, Señor, cada día tu rostro buscar. Gracias, hermano, qué bendición. Qué bendición, qué bendición. Pastor, pase por favor para darle tiempo. Mientras que pasó, pasa. ¿Qué es eso? Apáguenos, please, hermano, porque aquí sí suena y se escucha y va a estar el Señor hablando y siempre el diablo usa lo que tenemos nosotros. Así que
Pase, pastor, por favor, y lo más que pueda. Ay, pasó mi niñez. Es como toparse con un amigo de la niñez, casi, de la juventud por lo menos. Pasó mi niñez, la bendición de verdad. Querida iglesia, gracias por permitirme estar aquí con ustedes, pastor. Dios le bendiga a usted y su esposa y qué bendición de verdad estar acá con ustedes, conocer la iglesia, conocer a lo que Dios está haciendo aquí. Es un gran privilegio, de verdad, lo digo con toda sinceridad. Estar en cualquier lugar y poder predicar y servir a Dios es un gran privilegio. Le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho y está haciendo, y especialmente en medio de esos tiempos. Amén. Damos gracias a Dios por el privilegio de servir a Dios. Reciban saludos de parte de mi esposa, no pudo acompañarme. Somos abuelitos de 3 nietos y eso toma prioridad ahora en nuestras vidas, pero no se crea. Ella me acompañó a Oaxaca esta semana y de México se fue a la casa y yo me vine para acá. Pero una bendición poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Andrés Gómez y tenemos el privilegio de servir a Dios en la primera iglesia bautista ahí en Hammond, Indiana. Y si un día anda usted por allí, Chicago, visitando, huyendo de la ley, pase a visitarnos, por favor. Sería un privilegio tenerles en muchos cuartos para esconderme un ratito. Amén. Pero qué bendición de poder estar aquí, en verdad. Bueno, tuve el privilegio de crecer en California, en el sur de California, desde niño, con mis padres, y pudimos venir a los pies de Cristo en el año 1990 en la primera iglesia bautista de Long Beach, California. Y pastor Luis Parada fue nuestro pastor por más de 25 años y damos gracias a Dios por la herencia que hemos recibido. Y donde quiera que andamos sirviendo a Dios y lo que podemos hacer para el Señor, no podemos ocultar de dónde o con qué tijeras nos cortaron. Y damos gracias a Dios por eso. Y bueno, tendremos oportunidad quizás de conocerlos. Me encantaría conocerles quizás por el pasillo, por ahí, saludarnos, conocernos un poco y establecer un poco de amistad. Ese es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? El tiempo es corto, Cristo viene pronto, amén. Y es mejor conocernos aquí, aunque sea brevemente, porque allá en el cielo nos vamos a ver por toda la eternidad, ¿verdad? Así es que, bueno, algunos, ¿verdad? No sé, esa es la esperanza, ¿verdad? Pero bueno, pastor, una vez más, gracias por la amabilidad, por el cóctel de camarón, y fue bien sabroso. Bienvenida aquí a California. No sirven cócteles ahí, así, la verdad. Fue de mucha ayuda espirituales, pero fue de mucha bendición y pues bueno, estar aquí con ustedes. Gracias, pastor, por la humildad del cuarto y la habitación, de verdad. No lo estoy diciendo porque nomás es algo que hacemos, pero no en todas partes donde uno va tienen la dicha de poder tener esas comodidades, y lo doy gracias a Dios por su amabilidad y su amistad también. Bueno, les quiero invitar a ir conmigo al libro de Josué, por favor, libro de Josué. Mi esposa mandó con este mensaje para predicarlo, entonces quiero tratar de predicarlo esta noche. Tenemos un CD, hermanos. Mi familia hemos estado cantando desde que nuestros hijos estaban pequeños. Dios nos bendijo con 6 hijos y ahora mi esposa tiene un yerno, oren por ella. Pero desde chiquitos cantábamos juntos sin realmente ningún propósito más que cantar juntos. Es todo lo que hacíamos en los altares familiares y en el carro, etcétera. Y bueno, ya crecieron los muchachos, ya todos son adultos, excepto el más pequeño, que tiene 16 años de edad. Ya está pasándome a mí en la altura, pero grabamos un CD con puros cantos. Creo que será de bendición, cantos que tienen que ver con agradecimiento, servir a Dios, ser fiel al Señor, y no son sencillos, no sí es hecho profesionalmente en un estudio, pero no somos absolutamente cantantes en ningún sentido de la palabra, pero por lo menos es buena música, y traje unos cuantos nada más, hermanos. Son 12 cantos,
y cantado por nuestra familia. Algunos cantos lo cantan nuestros hijos, dividimos los cantos ahí, ya que ellos cantan mejor que nosotros. Entonces, pero ahí está el CD, el hermano tendrá ahí atrás, creo que nomás hay 14 CDs. Entonces, si usted gusta comprar uno, entonces pase atrás a recibir un CD, ojalá que sea de ayuda y de bendición a usted. Josué capítulo 7, por favor. Le voy a invitar que nos pongamos de pie, por favor. Josué capítulo 7. Entiendo que este es un avivamiento y creo que más que nunca necesitamos un avivamiento en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, Josué capítulo 7. No más por el tiempo, vamos a leer desde el versículo 16, por favor, hasta el versículo 26. Y voy a leer yo el primer versículo y ustedes me acompañen en el segundo y así ir alternándonos hasta leer juntos el 26. Dice así la palabra de Dios. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdí. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas le apedrearon y lo quemaron todos juntos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto el lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Le llamo la atención al versículo 21, donde sale el mensaje esta noche. Cuando enfrentado por el líder Josué, enviado por Dios, Acán no tenía dónde esconderse. Lo habían descubierto. No podía mentir. Creo que era muy obvio que Josué venía en el nombre de Dios. Después de investigar e interrogar a todos, llega exactamente a la persona que era el culpable. Y Josué le dice: dime la verdad. Da gloria a Dios. Y Acán le responde algo que sinceramente da temor. Dice él, le dice lo que robó, lo que quitó. Y luego dice en el versículo 21, ahí en mitad de ese camino, dice: y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda. Y de eso quiero hablarles esta noche, si Dios nos permite, para que nos pueda hablar. En medio de mi tienda. Señor, bendice tu palabra, ayúdanos a entenderla, aceptarla, atesorarla. Ayúdanos, Señor, a tener corazones dispuestos, sensibles para
no nomás escuchar la predicación, pero exponernos, Señor, a ti, y que nos puedas examinar y demostrarnos a nosotros dónde estamos mal y poder hacer algo respecto a eso esta noche. Creo, Señor, sinceramente, si hemos de tener avivamiento, no podemos esquivar, no podemos brincar, no podemos ignorar lo que más estorba el avivamiento, y eso es nuestro pecado. Señor, usa tu palabra y te prometo, Señor, que tú recibirás toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos muy amables. Lo había alcanzado su pecado. Su pecado lo había descubierto. Sin duda alguna, días antes, quizás desde el primer día que robó o agarró lo que no tenía que agarrar. Ya no podía descansar. La Biblia sí dice que no hay paz para el impío. El que encubre su pecado, dice la Biblia, no prosperará. Hay mucho que decir acerca de Acán y lo que él hizo y cómo sufrió su familia. Pero es muy importante el escuchar su confesión cuando él dice, en medio de mi tienda. Esto revela de una manera más íntima, más impresionante, la consecuencia de su pecado. Ya él sabía lo que venía. Yo sé que a veces somos sorprendidos por cosas que hacemos, errores, malas decisiones. A veces somos los últimos en darnos cuenta que estamos mal con Dios. Entiendo eso. Pero creo que en esta ocasión, Acán sabía. Y él dijo, verdaderamente he pecado. Su pecado había llegado muy profundamente dentro de su propia vida. En medio de mi tienda, dijo. En la parte más íntima, más personal, más sagrada. Su tienda. Cuando Elí perdió la bendición de Dios como juez de Israel, Dios le dijo, ve dile a Elí del pecado que él sabe. David en su confesión en Salmo 51 confiesa y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y otra vez, y mi pecado está siempre delante de mí. Yo puedo imaginarme que Acán así vivía. No puedo decir que era un alivio que lo descubrieron, porque el mandamiento de Dios era tan claro que no tenían que tocar del anatema. Era prohibido. En Josué capítulo 6, por favor, versículo 17, ahí vemos directamente el mandato de Dios. Y será la ciudad, capítulo 6, versículo 17, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá ahí con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Era muy claro. Yo creo que acá no nomás era uno más entre el ejército. Yo creo que era alguien conocido. Yo creo que era alguien que tenía autoridad. Para haber tomado del anatema como lo hizo, para haber tomado de los, del oro y de lo que él tomó, tenía que haber tenido rango, tenía que haber tenido autoridad para tomar aquello. No cualquiera soldado podía entrar a lugares
después de una conquista y agarrar y deshacer, no se movían sin órdenes. Acán yo creo que tenía autoridad. Y deje decirle, querido hermano, muchas veces los que caen dentro de nosotros, lamentablemente somos los que tenemos liderazgo espiritual. Y lo digo con tristeza porque muchas veces son los que más duelen. Es lo que más difícil es ver hermanos que Dios está usando y algo sucedió. Acán era ese hombre. Por eso Josué vino como quien dice con alguna esperanza. Dime, da gloria a Jehová. Alaba como que diciendo, admite lo que pasó y arregla esto, porque quizás hay una esperanza mínima de que no es la cosa como es. Algo tiene que ver en lo que vas a decir, que va a ver misericordia y por favor, di lo que vas a decir y comienza acá a hablar y fíjese como dice la Biblia en el versículo 20 del capítulo 7. Y acá respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y note lo que dice, y así he hecho. Comienza a confesar en detalle, admitiendo la verdad de que esto en verdad era un delito enorme, era un pecado grande, y confiesa y así trae gloria a Dios, porque era Dios que le dijo a Josué que había pecado en el campamento. Y cuando Acán lo admite y dice así y así he hecho, estaba dando gloria a Dios, porque Dios no es ningún mentiroso. La Biblia dice claramente que nuestro pecado os alcanzará. Acán robó lo que nunca tenía que ver, ni siquiera tocado. Y de todas partes que pudo haber corrido para esconder aquello que era la evidencia de su maldad, lo trajo a lo más sagrado de su persona. Mi tienda, mi casa, mi hogar, donde descansaba, donde dormía su esposa, donde quizás sus hijos jugaban sin ninguna preocupación, donde las memorias se forjaban. Mi tienda. Eran las primicias del Señor. Era el primero de muchos enemigos que Dios les diría al pueblo. Les dijo a su pueblo que no tocaran de ese enemigo nada, porque era la primera conquista de muchos. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, de Sora, de la tribu de Judá, tomó del anatema. No tenía dónde esconderse, su pecado lo había alcanzado. La Biblia dice en Proverbios 11:29, por favor, Proverbios 11:29. Un versículo sencillo, pero dice: el que turba su casa heredará viento. ¿Están conmigo? De Dios, hermanos, nadie se burla. El alma que pecare de morirá. El pecado, dice el libro de Santiago, que dará a luz la muerte. No podemos pecar y esperar otro. Josué busca entre todas las tribus hasta encontrar el indicado, el culpable. Dios lo sabe todo. Gálatas capítulo 6. Versículos 7 a 9 nos dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Dios sabe toda la verdad. El pecado no se puede ocultar. Había pecado en el campamento. Acán era el culpable. A pesar de las muchas advertencias que Dios
le dio al pueblo de Dios cuando Acán decidió pecar, cuando Acán escogió el pecado sobre la obediencia a Dios, ya no había más que hacer. Entienda, querido hermano, el mensaje esta noche. Si nomás lo vemos como una ilustración de un hombre que pecó, pues la Biblia está llena de esos ejemplos. La verdad que sí. La verdad es que esta historia sobresale de las muchas otras. Como la historia de los hijos de Aarón que presentaron un fuego extraño a Dios. Dios los mató, eran sacerdotes, Dios los mató. Como la historia de Ananías y Zafira, que presentaron una ofrenda que no era lo que Dios les puso en su corazón y cayeron muertos en la iglesia. Son historias que sobresalen más allá de las normales quizás o las que conocemos y podríamos leer, porque está lleno de ejemplos, la palabra de Dios, de advertencias a nosotros. Pero lo que más me impresiona, no solo a mí, pero a muchos, obviamente, esta historia, fueron las consecuencias directas que sufrió. La manera que Dios quiso usar es esta situación como un ejemplo para saber cómo debemos de tratar con el pecado en nuestra vida. Pero aún más, yo quisiera enfocarme en esa frase que de las palabras y la boca de Acán mismo salieron. Entiéndalo. No fueron los enemigos de Israel que mataron a su familia. No fue las tentaciones del mundo que destruyeron a sus hijos. No fue la vanidad del mundo que últimamente tentó a su familia y se desviaron de los caminos del Señor. No fue un malvado o otro vecino o un mal amigo. Esos ejemplos los encontramos en la Biblia, pero lo que lo hace más impresionante y más significante esa historia es que quien destruyó su familia fue el mismo papá. En nuestros días es fácil echarle la culpa a Netflix, a los medios sociales, a lo que son tentaciones. Es fácil echar la culpa a Hollywood y el gobierno, ¿por qué no? Y la situación y las circunstancias y la economía y las escuelas públicas y el liberalismo y sabemos cómo escondernos atrás de tantas cosas malas que hay a nuestro alrededor. Y es verdad, el mundo está más perdido hoy que yo creo que en toda la historia. Pero en esta ocasión, querido hermano, no fue nadie más que el propio papá. Eso es lo que, por culpa de Acán, Dios no estaba con su pueblo. La bendición había cesado. Murieron 36 personas sin tener culpa. Por culpa de un hombre que tomó del anatema y pensó que nada le iba a suceder o pasar. Quizás en el momento que lo agarró tenía buenos motivos. Quizás pensó, esto me va a ayudar, esto va a ayudar a mis hijos para la siguiente batalla o el siguiente lugar donde levantemos nuestra tienda y vayamos. Esto nos va a dar seguridad. Pero una ofensa grande en contra de Dios. Cuando Él trajo del anatema y lo trajo a su tienda, ocupó el terreno de Dios, la habitación de Dios, donde Dios ponía los campamentos de las tribus todo alrededor de la casa de los levitas, los sacerdotes. Y allí era el tabernáculo donde iban a tener un encuentro con Dios, compañerismo con Dios. Y todo el pueblo siempre se posicionaba según las tribus en sus tiendas, cada uno y cada familia. Dentro de ese lugar estipulado por Dios, era el terreno de Dios, era su pueblo que Él pastoreó en el desierto, dice la Biblia. Dios iba a ser su alimentador, Dios iba a ser su protector, Dios iba a
cualquiera que fuera su necesidad, porque Jehová es mi pastor, dijo David, nada me faltará. Y era el celo de Dios que no podía, cuando Acán trajo del anatema y lo puso, en su tienda, y dice la Biblia, debajo, sustituyó a Dios, hizo el lingote de oro, la túnica babilónica y el oro, suplantó a Dios, removió a Dios como su fundamento, quitó a Dios de su trono, quitó a Dios de ser su proveedor, su confianza, su esperanza, su paz, su aliento, su ánimo, lo quitó, lo hizo a un lado y sustituyó a Dios. Y eso fue una gran ofensa a Dios. Eso detuvo la mano de Dios para todo el pueblo. Y el siguiente enemigo que fueron a enfrentar era tan insignificante, el siguiente enemigo, que Josué pensó, ahí un pueblo insignificante, un grupito nomás, vayan y por tal hemos ganado tantas victorias, sin duda alguna, un grupito pequeño, vayan y arreglen qué tenemos que hacer, y si pueden conquistarlo de una vez, háganlo. Pero 36 hombres murieron aquel día contra un enemigo mucho menos significante de todos los demás que habían conquistado de Jericó. No, muy pequeño, pero no podían con ese enemigo pequeño. ¿Y saben lo que he descubierto? Cuando andamos mal con Dios, cuando sabemos que hemos pecado, cuando hemos suplantado a Dios, hemos quitado a Dios del trono de nuestro corazón, aún las cosas pequeñas se nos hace imposible. Aún las cosas pequeñas que deberíamos de poder disfrutar, que podríamos gozar y tener en el Señor, no podemos ni disfrutar eso. Oh, qué difícil es para un cristiano cantar un canto en la iglesia cuando sabe que hay pecado en su vida. Oh, qué difícil es para un cristiano gozarse de las bendiciones de Dios. Solo mira lo negativo, solo mira las cosas malas, solo mira los malos ejemplos, solo mira lo negativo. ¿Por qué? Porque su pecado nos consume. No hay un refugio, en nuestro hogar debe ser un refugio. Si hay un lugar que deberíamos de guardar con mucho celo, es nuestro hogar. Entendemos que el mundo está echado a perder. Entendemos que Hollywood es ahí el mero sala del diablo. Entendemos los peligros de medios sociales. Entendemos los peligros que hay en las escuelas y las universidades y las filosofías humanísticas. Entendemos los peligros cuando nuestros hijos van al trabajo y harán quizás amistades peligrosas. Entendemos todos esos, pero lo que menos esperamos es que el peligro más grande venga desde adentro hacia afuera. Nosotros, gracias a Dios por mi familia. No es perfecta la familia, obviamente no hay familia perfecta. Yo creo en mi vida que no hay mucho de qué escribir o mencionar que sea bueno o de qué mencionar o digno de mencionar. Pero en mi mundo pequeño podré concluir, querer y necesitar ser un mejor cristiano, sí. Querer y necesitar ser un mejor predicador, sí. Fallar y no ser la persona que debería ser, de seguro lo conozco, lo reconozco. Pero yo quisiera poder llegar un día al cielo. Y quizás no logré impresionar a Dios como pastor y como cristiano. Quizás le he fallado mucho al Señor. Quizás hay mucho por el cual Dios tendrá que nomás menear la cabeza. Yo quisiera, pastor, por lo menos llegar al cielo. Y por lo menos mi familia. Por lo menos mi familia. Poder decir, mi papá fue un cristiano que caminó con Dios. Quítame todo lo demás. Pero eso es lo más importante en mi vida. Oh, no es perfecto, estamos lejos. Si usted conociera a mis hijos, lejos estamos de ser perfectos.
Pero ese es mi cachito del cielo. Amén. Y pensar que yo un día pudiera quebrantar el corazón de mis hijos. Pensar que yo pudiera o tendría la capacidad de ser la razón por la cual mis hijos estarían en vergüenza, en dolor. No puedo ni imaginarme ni pensar en eso y me tiemblo pensar si este hombre, ante la presencia de tantos milagros de Dios, de hombres de Dios, profetas de Dios, la mano poderosa, libertadora de Dios que él vio con sus propios ojos, aún se atrevió a ir en contra de un Dios santo. Oh, le digo, Señor, por favor, líbrame, Señor, perdóname en cualquier cosa, Señor, ayúdame. Tener miedo quizás de aquel santo temor a ti, Señor, de no pensar jamás de que yo no soy capaz, de no pensar jamás que yo no podré caer, que yo no podré deslizar o fallarme a mi Dios o a mi esposa o a mis hijos. Señor, ayúdame a vivir de tal manera. Recuérdame las veces que quieras, humíllame las veces que quieras, corrígeme las veces, pero manténme, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Líbrame, Señor. Oh, quizás le he fallado, hermanos, quizás le he fallado a la congregación. Sí, lo admito, lo sé, de seguro he fallado, pero que no sea que uno de mis hijos, una de mis familias, mis hijos tenga que decir, mi papá me falló. Acán tuvo que admitir el anatema, lo que no quería Dios que tocara, ahora está en medio de mi tienda. Ahí en medio de mi tienda, bajo la cuna de mis hijos, bajo la sala donde descansamos, bajo la recámara de privacidad de mi esposa, mi linda esposa, de mi matrimonio. Oh, ahí en medio de mi tienda he contaminado, he traído la venganza, he traído el pecado, he traído maldición a mi tienda. Uno pelea por su familia. A mí uno le echa llave a la puerta cuando oímos un ruido en la noche. Mandamos a la esposa a chequear. Uno cuida la casa hasta, si es posible, compramos una arma, un perro. Nosotros tenemos un sign que tenemos perro, que tengan cuidado, pero es un ratón así chiquitito, parece. Lo van a pisar, a veces en la noche lo hemos pisado. Porque uno cuida su hogar. Uno no quiere que nada vaya a suceder en nuestra casa. Constantemente cuando andamos bien lejos, le ando mi esposa y yo fuera, y mi hijo que está aquí en California, pero nuestro hijo que tiene 16 años de edad, que sus manos están más grandes que yo ya. Le mando un texto y digo, revisa las puertas, asegura que tienen todo el candado, revisa allá atrás, échale ojo a esto, lo otro, y sí, Dad, estoy fijándome, papá, todo está bien, y tú tienes que ser el hombre de la casa, porque no es porque desconfiamos, no es porque estamos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Con prejuicios, sino que somos celosos por nuestro hogar. Y así debe de ser, creo. Amén. Debemos de proteger nuestro hogar. Excepto cuando nosotros somos los que traemos la maldición a nuestra casa. Acán trajo a su casa la maldición. Acán, su pecado fue que dudó. Dudó en la provisión de Dios. Dudó como tantos otros dudaron en la palabra de Dios. Y qué ofensa, qué pena dudar cuando Dios ha sido tan grande y tan misericordioso, tan fiel en nuestras vidas. Me puedo imaginar y entender por qué Dios se airó de tal manera, porque era una ofensa directa como sería para uno de nuestros hijos, después de nosotros trabajar tan arduamente entre semana o esforzarnos para trabajar y proveer para las necesidades de la casa, y que nuestros hijos anduvieran preocupados de qué van a comer.
Pues sería una locura que anduvieran preguntando al vecino por un plato de comida cuando nosotros sabemos que es nuestro deber para proveer para la casa. ¿Cómo vas a andar preguntando allá? Sería una ofensa para mí pensar que mis hijos anduvieran que andar mendigando teniendo un papá que va a esforzarse para proveer sus necesidades y hasta la fecha Dios me ha ayudado a proveer las necesidades. Sería una ofensa. Pues de la misma manera es una ofensa a Dios que muchos de nosotros decimos con nuestra boca creer en un Dios que puede hacer lo imposible, que nos puede dar salvación, rescatarnos del infierno, salvar nuestra vida, cambiar y transformar nuestra vida, pero no puede suplir nuestras necesidades, no puede pagar el pago de la casa, no puede pagar el pago del carro, no puede pagar esta necesidad, no puede proveer esta necesidad. Y mi hermano, ese es el pecado quizás más común del pueblo de Dios, la duda. Y la duda nos lleva al pecado. Mateo capítulo 6 nos amonesta el Señor Jesucristo que no nos afanemos por ni las cosas que comemos ni vestimos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Él es fiel y Él nos va a proveer y debemos de confiar en nuestro Dios. Y nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pedro dudó cuando estaba caminando sobre el mar. Estaba haciendo algo imposible hasta que comenzó a ver las circunstancias y comenzó a hundirse. Y el Señor le reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? David pecó cuando enfrentado de un gran ejército. Dice la Biblia que Satanás vino y le incitó en su corazón tomar un censo del pueblo de Dios. Y ahí va David, cuando sus buenos hombres le dijeron: David, no lo hagas, no vayas a ofender a Dios así. Dios siempre ha estado con nosotros, no hay por qué use la tarjeta de crédito, no vayas a pedir prestado allá a fulano de tal, no tientes a Dios. Dios ha sido fiel, Dios te ha provisto, Dios nos ha sacado de una y otra. No ofendas a Dios de esta manera. Y David fue de todas maneras y tomó un censo y con todos los hombres con espada, y eso fue una gran ofensa a Dios, de tal manera que Dios manda un ángel con una espada despeñada y comienza a matar multitudes hasta que David por fin se arrepiente y sabe que él había pecado, él era el culpable de la mortandad, y llega a un altar. Y un hombre ahí le dice: mira, yo tengo el sacrificio y la bestia y rey, tú no tienes que hacer nada, yo lo pongo por ti. Y David dijo: no, yo no le voy a ofrecer a Dios nada de lo que no me ha costado a mí. Oh, mi hermano, qué fácil somos de por la duda, por desconfiar, y es exactamente lo que Acán hizo aquí. Desconfió que Dios iba a proveer para él. Si tan solo se hubiera esperado, el siguiente enemigo iban a agarrar todos los despojos de ellos, iban a agarrar riquezas, pero no supo esperar en Dios. ¿Cuántos de nosotros traemos la maldición a nuestros hogares por la falta de fe? Amén. La falta de fe. Hurtó, mintió. Son las consecuencias del pecado. Y el pecado siempre nos va a llevar a más pecado. Siempre. El pecado te llevará más lejos que quieres ir. Te retendrá más tiempo de lo que quieres quedarte. Y te costará más caro de lo que quieres pagar. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Hasta cuándo nos vamos a arrepentir? ¿Hasta cuándo realmente vamos a comprobar que realmente creemos en Dios? Que realmente Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuándo vamos a dejar de tentar a Dios? ¿Cuándo vamos a dejar de traer esa maldición al hogar? Mi hermano, tenemos que entender que Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Él es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad, dice la Biblia. Excepto con usted, ¿verdad, hermano? Excepto con usted, ¿verdad, hermano?
¿Cuántos pleitos no vienen en el hogar? ¿Cuántas discordias hay entre hombre y mujer en el hogar por el cochino y miserable dinero? ¿Cuántos pleitos hay entre padres y hijos, hijos y padres? ¿Cuántos robos, cuántas mentiras, engaños surgen por falta de fe? Y luego hay división en el hogar, y luego hay pena, y hay pecado, y la maldición viene y turba la casa. Por falta de fe. Proverbios, por favor, capítulo 16. Proverbios, por favor, capítulo 16. Proverbios, por favor, capítulo 16. Dice versículo 8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos, que dice, sin derecho. Sin derecho, ¿están conmigo? Noten en el versículo, capítulo 17, versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de ¿qué? Provisión. Mejor. Querido hermano, Acán, cuando él agarró aquel manto babilónico y ese oro, la única explicación que viene a mi mente es de que pensó, esto es para proveer para mi familia. ¿Eso es pecado? Todos queremos proveer para nuestra familia. Pero lo hizo al costo de desobedecer a Dios. ¿Cuántas familias no vienen a la iglesia el domingo porque tienen que trabajar? ¿Cuántas familias comienzan trabajando 1, 2, 3, 4? Yo entiendo dónde viven en California, yo entiendo los precios y lo difícil que ha de ser. Y yo entiendo, yo viví aquí mucho tiempo de mi vida. Pero hermanos, tenemos que guardar lo santo y tenemos que no ofender a Dios. Tenemos que entender lo que le corresponde a Dios. Hay que ser fiel a Dios. Si es mis diezmos y ofrendas, nada más va a tocar eso. Primero y antes que nada, voy a dar mis diezmos y ofrendas. Voy a dar la obra misionera, porque mejor es dar que recibir. Dios desea bendecirnos y muchas veces prueba nuestra fe a través de cómo le damos a Él, cómo le honramos a Él con nuestros bienes, porque Él quiere nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Mi hermano, ¿qué no lo puede ver? Que Acán perdió su fe. Por eso trajo el pecado a su tienda, y pobre de sus hijos, pobre de su esposa, pobre de sus siervos, de sus animales, de todo lo que él tenía, sin saber, sin esperarlo, sin entenderlo, sin comprenderlo, sin nada. De repente cayó la maldición y pensaban, pues, ¿de dónde viene el enemigo? ¿Quién fue? ¿Cómo nos defendemos? Sin saber que era el mismo papá. El enemigo era de dentro. Oh, mi hermana, mi hermano, escúcheme, la necesidad más grande que tiene mi esposa de mí no es dinero, no es una herencia, no es casa, no es ropa, no son bolsas, no son zapatos. La necesidad más grande que tiene mi esposa es que yo camine con Dios. La necesidad más grande de mis hijos no es una fortuna, no es una herencia, es que tengan un padre que teme a Dios y camina con Dios, porque de ahí vienen todas las bendiciones que podrán ellos tener. Qué culpables somos nosotros mismos. Acán dudó. Acán trajo la turbación a su hogar. Turbó su hogar. El pecado nos roba la paz. Proverbios 28:1 dice la Biblia. Proverbios 28:1, por favor, rápidamente. ¿Están conmigo? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como ¿qué? Como un león. Versículo 20, ahí mismo, capítulo 28. El versículo 17. Dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le ¿qué? Versículo 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin
sin culpa. Proverbios 29:6, por favor. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. David lo expresó de esta manera en Salmo 51, por favor. Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, versículo 8. Note cómo lo expresó David. Salmo 51, versículo 8. Dijo él, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aún los huesos duelen. Las noches son largas. No podemos dormir. No podemos disfrutar las pocas bendiciones. Por eso Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisión. Acá trajo la turbación. Por eso Josué dijo, túrbate Jehová. Deja de turbarnos a nosotros por tu pecado, por tu necedad. Trajiste turbación a nuestra vida. 36 viudas están ahí esperando, llorando. Hijos huérfanos ahora por tu culpa, por ser egoísta, por no creer en Dios y en sus promesas, por traer turbación a tu hogar. Nos maldeciste a todos nosotros. Oh, mi hermano, sí es capaz. Solo una persona traer la maldición sobre una congregación. Sí, cuando hay pecado en el campamento, Dios puede detener su mano con razón y posiblemente muchas de nuestras iglesias no pueden levantarse, no pueden hacer más para Dios. Parece que tratamos y nos esforzamos y hacemos todo lo que sabemos hacer, pero nada está pasando. Los altares cada vez más vacíos, los asientos cada vez más vacíos, las rutas cada vez más vacías. Todo menos, ¿por qué? No es el plan, no es el método. No, es que hay pecado en el campamento. Explíqueme usted cómo una familia puede crecer dentro de la iglesia. Niños pueden crecer en los coros de niños y no culpo a nuestros hijos, no culpo a los jóvenes. Ellos tienen que ver muchas veces hipocresías en nosotros mismos, en la iglesia, en liderazgo, y no los culpo, no es excusa, pero ellos tienen que decidir y encontrar su propio camino muchas veces. Pero qué triste es ver que hemos perdido generaciones enteras porque hay pecado en el campamento. Yo entiendo que mis hijos van a luchar y han luchado y tienen sus luchas, pero yo nunca quiero que sea por culpa de papá, por culpa de mamá. Trajo la maldición por su falta de fe, trajo la turbación, trajo traición. No hay peor cosa que ser traicionado, ¿verdad? Yo no sé usted, pero aguanto muchas cosas, pero cuando nos traicionan, eso duele. Man, eso duele. ¿Cuántos aquí alguien alguna vez los han traicionado? Levante la mano. Man, no, muchos que no los han traicionado. Qué bueno. Qué bendición. No es fácil. Sus hijos, sus hijas murieron. No tuvieron la oportunidad ellos de crecer, de ellos de determinar o escoger. Los condenó a muerte su propio papá. En medio de su tienda, dejó que el enemigo se metiera a la cuna de sus hijos, al comedor de su familia, a las recámaras de privacidad de sus hijas y su esposa. Dejó entrar al enemigo y él mismo le abrió la puerta. Nuestro hogar debe ser el lugar donde más protegemos. ¿Qué confusión tendrá que ser para nuestros hijos que el mundo está tan perdido y llegan a casa y encuentran lo mismo? Qué difícil ha de ser para nuestros hijos salir del trabajo donde hay insultos, ofensas, enemistades, pleitos,
y llegan a casa y encuentran lo mismo. ¿Será esa la razón por qué muchas veces nuestros hijos no quieren estar en casa? ¿Será esa las frustraciones nuestras como padres? Que no logramos entender, hacemos todo lo correcto, los encaminamos, los envolvemos, pagamos por campamentos, conferencias, tenemos nuestros altares familiares, y al fin de todo se toman decisiones que nos dejan rascando la cabeza y uno dice, ay, ¿por qué me quebrantas el corazón? ¿Qué hice mal? ¿Dónde te fallé? ¿Qué es lo que hicimos mal? Dinos, por favor, porque hemos pensado qué hicimos, dónde la regamos, ¿por qué? Danos una guía, enséñanos qué hacer, porque no queremos cometer el mismo error con los demás. Ayúdanos, por favor, porque no entendemos, hemos hecho todo lo que se nos dijo hacer. Yo creo que así se sentía Josué, yendo de familia a familia, preguntando la pregunta y no, nosotros no, y otra, y no, y nosotros, y por fin llega acá y le dice, Acán, dime la verdad. Da gloria a Dios, por favor, ya no tengo más. ¿A dónde más ir? Dime la verdad. Y Acán le dice, sí, así, y así he hecho. Y vino la destrucción a un hogar. Piedras, cenizas, sangre, destrucción, recordada por los siglos, por un hombre que trajo el pecado a su propia tienda. ¿Qué es lo que hay en su casa que no debe de estar ahí, hermano? ¿Qué es lo que hay en su hogar que no debe de estar ahí? ¿Qué es lo que está trayendo a través de su teléfono sobre su hogar? ¿Con quién está platicando en las redes sociales? ¿Qué cosas anda hablando o diciendo? ¿Dónde anda que no debería de andar? ¿Qué cosas anda acumulando? ¿Qué cosas anda haciendo? Que hay un Dios en el cielo que dice la Biblia que en sus ojos van de aquí a allá toda la tierra. No hay nada que se oculte de Él. Todo un día saldrá luz. No tememos a Dios. No entendemos quién es nuestro Dios. De Dios nadie se burla. Y Dios es fiel y justo. Y Él va a cumplir su propósito. Pero vivimos una vida doble. Todavía con música mundana en el carro. Todavía con las cumbias y las taca, 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 pam, 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 pam. Y luego queremos venir a la iglesia y limpiarnos y santificarnos y esperar la bendición de Dios cuando hay Dios en el cielo que dice, no, hay pecado en el campamento y comienza en tu tienda, bajo tu tienda, allí comienza la maldición. O hay hijos aquí que han traído la maldición sobre sus hogares y ni cuenta se dan. Estoy hablando de la música que traes en el teléfono, joven. Estoy hablando de aquellas cosas escondidas que tienes en tu recámara, en lugares privados, donde tú crees que nadie más sabe ni tus padres jamás sabrán. Pero hay un Dios en el cielo que está viendo que has traído del anatema, de las cosas impías, has metido en tu tienda, en la casa de tu padre, de tu madre. Y con razón tus padres se frustran y se sacrifican tanto y no les rinde el dinero y les cae por saco roto. Y ¿cuál es nuestro problema? Estamos dando diezmo y vamos a ganar almas. Pastor, no entendemos qué hacer. Estamos salados, pastor. ¿Qué es nuestro problema? Y hasta después sale a luz que era la sinvergüenza hija, sinvergüenza hijo que andaba haciendo cosas tras las espaldas de sus padres y ellos ni cuenta se daban. Sí, un hijo, una hija puede traer la maldición entera a su hogar. Sí. ¿Qué hay en su casa que necesita tirar a la basura? Éramos bien supersticiosos cuando éramos católicos, ¿verdad? Por las imágenes y los crucifijos y usábamos una iglesia y por si las dudas. Algunos todavía cargan la Magnífica. Dicen que es collar, pero es el rosario. ¿Qué
qué místicos éramos, ¿no? No se tire la sal sobre la mesa. Ay. Pura superstición. Pero ahora que somos cristianos, despedimos así de rápido que hay un Dios justo que va a tratar con todas las cosas. ¿Qué hay en su hogar? Hay resentimiento, hay falta de perdón que necesita sacar y limpiar de su casa. Hay envidia, hay celos, hay división, hay pleito. Hay algo que confesar, hay algo que admitir, hay algo que se tiene que arreglar. Señorita, hay algo que tienes que llegar a tu recámara y romper esas páginas, agarrar esa ropa, agarrar esos discos, agarrar aquello, joven, aquellas cosas, o quizás necesitas tirar tu teléfono, o cambiar tus amistades, o cambiar tu trabajo. Algo tiene que pasar, porque Dios va a tratar con el pecado hasta encontrarlo y descubrirlo. Termino, pero puede imaginarse conmigo aquel momento que entraron, pastor, tíos y tías, no eran extraños, había muchos parientes ahí. Síganme. Y me puedo imaginar sus hijos jugando quizás en la yarda, la esposa quizás mirando por la ventana mientras prepara ahí las tortas y de repente ve la polvadera y suena el ruido de gente viniendo y la gran conmoción y ahí viene acá con Josué, el capitán. ¿Qué habrá pasado? Niños, vengan rápido, métanse. Para que ellos entren y entran a la casa y tumban la pared, tumban la puerta, quizás se meten adentro y comienzan a agarrar las posesiones y las tiran afuera, comienzan a agarrar las bestias y las tiran para afuera, comienzan a agarrar los siervos y los siervos quizás están descansando o quizás trabajando y los agarran y los rastran afuera y luego van por los hijos y los agarran y van por la esposa y la agarran sin ninguna dignidad, sin ningún respeto, la agarran como cualquiera y la arrastran afuera y la ponen en medio. Y oye las palabras de Josué el capitán: ¡duérmete ahora, Jehová! Oh, me puedo imaginar acá queriendo, entendiendo lo que está pasando, sin nada de dicho por acá. Desde la última palabra que él admitió su pecado, ya no habla más acá. Y sin duda él está pensando: oh, Dios, Jehová, que la piedra caiga rápido sobre la cabeza de mis niños, que le pegue rápido a la cabeza a mi hija, que le pegue rápido a mi esposa, no quiero que sufran. Oh, Señor, por favor. Y escuchar los gritos, escuchar las lágrimas de los parientes de aquellos otros del pueblo, lanzando piedras sin querer ver, porque tienen que tratar con el pecado, tirando y oír los gritos. Puedo oír los niños decir: papi, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto, papito? Mami, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Y la esposa: acá, mi amor, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué va? ¿Y qué día? Y acá guardando silencio. Oh, llorando, escuchando a sus hijos. Hasta la última pedrada, que no pudo llegar más antes. Y luego la quemazón de sus hijos, de su familia, de sus niños que decían papi, de su esposa que lo esperaba siempre de las batallas con brazos abiertos. Y era Acán el que los destruyó. No fue alguien más, no fue un extraño, fue el hombre que en cual más confiaba: papá. Puedo pensar a mi esposa
Cuando ella tenía más que 1 año, quizás ni eso, su papá murió. Nunca conoció a su papá. Lo único que ella tenía de su papá era una foto, 2 fotos de su papá. Creció sin papá. No fue hasta los 9 años de edad que ella se contentó porque su mamá por fin se iba a casar con un hombre llamado Rubén. Y ella cuenta que lo que le emocionó a ella es que por fin iba a tener un papi. Todos esos días de los padres que en la escuela tenían que hacer una cartita para traer al papá, ella lo hacía porque era requisito, pero no tenía a quién dárselo. Todas las señoritas que están aquí, las niñas, o no hay otra relación más linda entre papá y una hija, que pueden correr a los brazos de papá, que saben cómo conseguir cosas de papá, aunque mamá no quiera, porque es mi papi. Ella nunca tuvo eso. Yo puedo quejarme o decir esto de otro de mi papá, que ahora está descansando en el cielo, pero por lo menos yo sabía y conocía quién era mi papá. Pensar que nosotros mismos, yo le quebrantaría el corazón a mi esposa. Yo le rompería el corazón a Rebeca o a Susana, o a Andrés, o a Melody, Ariana o Benjamín. Digo acá, casi todavía puedo escuchar sus palabras. Tragando sus palabras. Josué, capitán, no lo escondí en el bosque. No lo tengo ni conmigo. Está mintiendo. Ahí está mi familia. Y quizás por eso Pastor Íñiguez de ahí para allá ya no dijo nada, porque desde ese momento sabía lo que venía. Aquí hay hombres, aquí hay padres, que usted sabe lo que viene. Y usted sabe la razón, todo ese resentimiento y amargura, hermana. Va a venir consecuencia, va a venir turbación, porque usted no quiere arrepentirse. Usted no quiere confesar su pecado. Usted no quiere dar gloria a Dios. Usted no quiere alabar a Dios y humillarse y reconocer que usted es el problema. Usted es la que está amargada. Usted es el que no quiere perdonar. Usted es el que ha traído el pecado a su vida. Es usted. No es las circunstancias. No es esta vida. El problema está allí, en usted, en el espejo. La persona que mira puede arreglar todo esta noche. Si nomás se humilla, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Ayúdanos a entender lo urgente que es confesar nuestro pecado. Dice la Biblia que después del arrepentimiento vendrán tiempos de refrigerio. Oh, ¿qué pudo haber hecho acá para tomar para atrás su pecado? Pero no. La lección en ese día era para el pueblo de Dios. Que no puedes permitir el pecado dentro de tus contornos. Tienes que sacarlo. Con razón Jesús dijo, si tu mano derecha es ocasión de pecar, córtala. Si tu ojo es ocasión de caer, pecado, sácatelo. Trata con el pecado inmediatamente. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios paciente, lento para la ira
grande misericordia. Querido hermano, hermana, ¿tendría usted el amor suficiente por los que usted más ama de correr al altar esta noche y decir: Señor, líbrame a mí de ser la razón por la cual la maldición venga a mi hogar? Me confieso, saca de mi corazón todo lo que no debe estar ahí. Quita de mi vida todo aquello que no debe de estar. Señor, perdóname. Me arrepiento. Soy yo el problema de problemas matrimoniales. Soy yo el problema. No es mi esposa, no es mi esposo, soy yo. Mis hijos no han salido como queremos, pero soy yo el problema. Oh, Señor, perdóname. El piano está tocando. Querida iglesia, yo le invito con toda humildad. Podría dejar su asiento esta noche y venir corriendo al altar. Haga un altar del pasillo, haga un altar de su silla, pero el piano está tocando. El Espíritu Santo quiere, lo anhela. Dios quiere obrar en usted. Dios quiere librarlo de su conciencia y que salga de aquí esta noche con un rostro diferente. Pero tiene que humillarse. Tiene que humillarse. Quizás hay un joven en esta noche que tiene que seguir a casa y tirar algunas cosas a la basura. Quizás hay una señorita que tiene que llegar a casa y romper una relación. Un joven que tiene que llegar a casa y romper una relación antes de que sea muy tarde. Quizás hay un hombre que tiene que llegar a casa y descartar su teléfono o algunas cosas dentro de su teléfono. Cambiar sus amistades. Tomar medidas serias. Buscando la misericordia de Dios. Señor, Padre, damos las gracias por lo bueno que es con nosotros. Gracias por hablar a los corazones, Padre. Nada más que añadir, Señor. La enseñanza fue clara y fue directa, Señor. Ayúdenos a tomar decisiones, Señor. No con emoción, Padre. Una decisión verdadera, Padre, para poder cambiar el rumbo de las siguientes generaciones. Gracias por su palabra. Selle los compromisos que se están tomando en esta noche.